Me presento nuevamente, les doy la bienvenida a todos los que están en esta clase de Historia del Deporte. Ya hoy nos vamos a enfocar en la clase número 7, que está orientada al deporte ya en la sociedad contemporánea. Hemos avanzado ya hasta esta séptima instancia de la materia. Simplemente para informarles, nos quedarían aproximadamente unas 3, 4 clases más teóricas a partir de este que voy a desarrollar el día de hoy, y tendríamos ya que realizar el parcial. Este año simplemente yo les voy a pedir un parcial donde vamos a integrar de alguna manera los conceptos que hemos venido desglosando a lo largo de la cursada. El parcial, para que no tengan miedo, es en función de lo que se han visto en las clases, por ahí de los materiales de lectura que se han estado revisando. El parcial es múltiple opción, entonces ustedes van a tener un tiempo de aproximadamente 1 hora para poder realizarlo, y tienen que obtener un porcentual del 70% para poder aprobar. Aquellos que obviamente tengan la mala suerte de que no les vaya bien, tienen a la semana siguiente la instancia de recuperación. Por ahí había uno de ustedes que me había preguntado en relación a las fechas del parcial. Aproximadamente, para que ustedes ya vayan previendo y vayan estudiando con tiempo, el parcial va a ser aproximadamente el 16 de junio. 16 de junio y su recuperación a la semana siguiente, que si no me estoy equivocando sería 23. Entonces, la materia va a contar de un solo parcial. En ese parcial se van a integrar muchos de los conceptos que hemos venido trabajando. Eh, por ahí este año, con un afán de simplificar un poco el tema de los materiales de lectura, porque he dado mucho, seguramente el parcial lo voy a tomar desde la clase 4 o 5 en adelante. Las clases anteriores no, porque en realidad yo las he evaluado a través de los trabajos prácticos, a través de los foros de opinión, o sea que eso es algo que ya en la próxima les voy a comunicar, pero seguramente la decisión va a ser tomar el parcial en función de la clase número 5 en adelante. ¿Sí? Eso también para transmitirles un poco de tranquilidad y que ustedes vayan ya repasando, vayan leyendo con tiempo los materiales que se han ido subiendo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de comenzar, si no ya empezamos con la clase teórica. ¿No? No, profe, ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Bien, ¿se ha entendido bien entonces? Eso no quita de que, bueno, tienen que hacer la presentación de los trabajos en este tiempo, eh, que, bueno, también cuentan con el tiempo más que suficiente para poder presentarlos, eso no hay problema. La intención es que ustedes vayan leyendo para no dejarse avanzar con el tiempo y que lleguen bien ya al parcial. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. No, no se promociona. Esta materia no es promocional. Eso yo lo comenté en la clase número 1, ¿sí? No, no está pensada en instancia de promoción. Se regulariza y luego, bueno, se rinde un examen final. No se pensó en su comienzo con el jefe de trabajos prácticos que me acompañaba en la instancia de promoción. Eso lo especificamos bien a nuestra directora de departamento. Así que por eso este año la materia no está promocional y máximo teniendo en cuenta también las condiciones de cursado, que son condiciones mucho más simples que un cursado normal en la facultad, ¿sí? Porque estamos limitados por ahí con el tema del MIT, los materiales que se suben, entonces, bueno, se decidió no darlo promocional. Bueno, comienzo entonces ya con el tema del día de la clase de hoy. Voy a hacer la presentación. Por favor, del otro lado le pido a alguien que me active el micrófono, ¿sí? Que me diga si se está observando bien lo que voy a presentar. ¿Se está viendo bien lo que estoy presentando? Sí, profe. Bien, Sí, sí. entonces el surgimiento del deporte contemporáneo lo tenemos que ubicar fundamentalmente en lo que fue la sociedad preindustrial. Voy a ampliar un poquito así lo pueden ver mejor. En Inglaterra, de mediados del siglo XVIII. Está íntimamente vinculada al tema de la revolución industrial. Por eso ustedes van a ver que al comienzo, sí, Preci
marca el tema de la revolución industrial como punto de inicio, podemos decir, de esas grandes transformaciones que va a sufrir el mundo ya desde este tiempo y que, bueno, van a tener, yo diría, como eje el siglo XIX y obviamente el siglo XX. Cuando yo hablo de deporte contemporáneo, estoy situándome en el contexto del tiempo que aún nosotros seguimos transitando. La edad contemporánea, simplemente para recordar, dio comienzo a partir de la Revolución Francesa, ocurrida en 1789, y se mantiene aún hoy hasta la actualidad. O sea, llega hasta nuestros días esta edad contemporánea. Aunque hay muchos autores que dicen que posiblemente ya nosotros hayamos abandonado esa edad y nos encontremos en el marco de un nuevo tiempo o de una nueva era. Hay muchos autores que hablan, no sé, de la era de las comunicaciones y los viajes espaciales, hay otros que hablan de la era atómica, hay otros autores que mencionan la era de la globalización y las comunicaciones. Bueno, aquel que viva de acá 50, 100 años en el tiempo, podrá definir con mucha más precisión este tiempo puntual en donde nos encontramos ya atravesando, podemos decir, la segunda década del siglo XXI. Bueno, después de esta pequeñísima introducción, yo les decía que el deporte contemporáneo surgió en Inglaterra, ¿sí? A partir del proceso de revolución industrial. La revolución industrial tuvo como dos grandes etapas. Una primera etapa que la podemos encuadrar en lo que fue mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Simplemente para que ustedes tengan una ubicación espacio-temporal, sería desde 1750 aproximadamente hasta el 1820, 1830 y luego va a tener como una segunda etapa, una segunda revolución que abarca ya el siglo XIX y se extiende a las primeras décadas del siglo XX. Aproximadamente la podríamos ubicar en 1850, 1860 hasta 1920 o previo al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Eso simplemente como para establecer marcos temporales y que ustedes puedan ubicarse del tiempo histórico sobre el cual estamos trabajando. Bueno, en esta sociedad preindustrial, ¿sí? Podemos decir que el deporte está de alguna manera eh, limitado a un tiempo de pasatiempo, valga la redundancia. Es un pasatiempo, podemos decir, una instancia que el hombre utiliza para descansar o para relajarse del trabajo, obviamente, que se desarrollaba en ese momento. Al hablar de etapa preindustrial, no puedo obviar que hay grandes cambios, grandes transformaciones en cuanto a la forma de producir, en cuanto a la cuestión económica, en cuanto a los cambios que se dan en el ámbito, sobre todo, de la producción de, de- de insumos, ¿sí? Que hasta ese momento, hasta 1750, la mayoría eran producidos a partir del trabajo manual artesanal. Ya esta primera revolución lleva a una cuestión, podemos decir, de un trabajo más que tiene que ver con el ámbito de la mecanización, que se va instaurando paulatinamente en diferentes lugares y que va a permitir el surgimiento de lo que acá yo estoy mostrándoles, la división del trabajo, sobre todo en las grandes ciudades, el surgimiento de las fábricas, eh, podemos decir la diferenciación social de clases, lo que yo puedo llamar los sectores dueños del capital, el sector que luego con el tiempo se va a denominar empresarial, que lo podemos llamar en este momento un sector burgués adinerado, y los sectores conformados por, podemos decir, el ciudadano común, el pueblo, que va a recibir ya a partir de este tiempo el nombre de proletariado, ¿sí? El proletariado es aquel que trabaja en función de percibir un salario. Bueno, acá se va a dar, sobre todo en Inglaterra, cambios en las estructuras demográficas, fundamentalmente porque, a ver, creo que alguien me está pidiendo entrar. Sí. Como les decía, cambios en las estructuras demográficas debido a que, bueno, cambian las leyes, sobre todo
que se habían mantenido vigentes en esta nación y bueno, muchos agricultores, mucha gente que se dedicaba al trabajo rural se ve obligado a abandonar esta vida para ir a la ciudad en búsqueda de trabajo. Entonces ahí surge un gran movimiento, una gran transformación, sobre todo en las grandes ciudades inglesas, y bueno, y esto genera, yo diría, este enorme movimiento poblacional que cambia la demografía, sobre todo de las grandes capitales. Como les decía recién, la revolución industrial marca grandes transformaciones desde el punto de vista socioeconómico, tecnológico, cultural. Si yo tuviera que marcar algunos hitos importantes de la primera revolución industrial, sin lugar a dudas es el surgimiento de la máquina de vapor, ¿sí? Una economía ya no sustentada en el campo, en la tierra, como era en épocas pasadas, sino ahora sustentada en la industria. Y en una industria en especial que era la industria textil. O sea, la primera revolución industrial surge a partir del desarrollo de los mercados vinculados a los tejidos, la capacidad de Inglaterra de empezar a producir prendas para un mercado europeo y un mercado americano, en donde se suplanta, por ejemplo, una de las fibras que era hasta ese momento más utilizada, que era la lana de oveja por el algodón, una fibra mucho más manual, podemos decir, que tenía características diferenciatorias con la lana de oveja, que era mucho más liviana y que permitía, perdón, conformar prendas, llamémosle, que no eran tan pesadas y que empezaban a ser reclamadas por el mercado a nivel global. La industrialización produjo, obviamente, cambios en los sectores sociales, sobre todo en aquellos sectores sociales que tenían el capital y que eran dueños de los medios de producción. Sí, no sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, continúo. Entonces, en este marco, esa gente que tenía como cierto espacio de tiempo, así que le brindaba su posición, su buena posición económica, lo destinó al ámbito del deporte. Entonces, si vamos a líneas generales, el deporte moderno fue inventado por los ingleses, sobre todo en una Inglaterra preindustrial, casi diría de mediados del siglo XVIII hasta todo el siglo XIX y bien entrado el siglo XX. Los deportes que se van a practicar se van a extender al mundo, ¿sí? Por eso hablamos también de una modernización del deporte. Esta modernización se va a dar en deportes tales como el hockey, el fútbol, el rugby. ¿Sí? Yo acá he colgado algunas cuestiones que tienen que ver con estos deportes y sobre todo el tema de la reglamentación. Se reglamentan, son deportes que a diferencia, por ejemplo, de los deportes medievales que nosotros hemos visto en las clases pasadas, donde eran deportes que muchas veces tenían eran muy violentos, ¿sí? Eran enfrentamientos en donde a veces les costaba vida al oponente. Acá empieza ya a haber un control de la violencia. Esa es una de las grandes diferencias con el deporte medieval. Y ya podemos hablar de que comienzan a hacerse prácticas deportivas. Prácticas deportivas que podríamos vincularla con la idea de amateurismo, ¿sí? Que era una idea propia de la sociedad inglesa. O sea, cuando yo hablo de amateurismo, estoy hablando de la práctica de deportes que no están regulados ni están controlados por alguna organización, por ejemplo, un club. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que la diferencia con los deportes de la época medieval es que estas prácticas que comienzan a desarrollarse de manera amateur, comienzan de alguna manera a reglamentarse. Ya a partir del siglo XIX, fundamentalmente por el sector que yo les decía privilegiado, que tenía poder económico, que eran dueños de los medios de producción, que era la burguesía. ¿Sí? Algo interesante para trabajar en este ámbito es no tanto el surgimiento de los deportes, sino también cómo el hecho de practicar o de llevar adelante alguna práctica deportiva permitía que los obreros que trabajaban en las fábricas no pensaran en revolucionarse contra el poder,
Entonces ahí empezamos a ver también, yo diría, esta implicancia de deporte y poder político. Aquellas personas que estaban en los sectores dirigenciales y que ocupaban puestos de poder, por ejemplo en Profe, Inglaterra, no lo estoy los reyes, escuchando sí, yo, por lo menos. No sé si los otros alumnos, ¿me los están otros escuchando compañeros bien? tendrán el mismo problema. ¿Se está escuchando? Me aparece Sí, como el sí, profe. micrófono apagado suyo. ¿Se escucha bien? No, no, lo tengo encendido mi micrófono. Está totalmente encendido. Fíjate en la conectividad. A lo mejor se puede haber bloqueado. Volverlo a cargar. Porque yo tengo el micrófono habilitado igual que mi cámara. O sea, y del otro lado me están escuchando bien el resto de los compañeros. Vuelvo a lo que repetía. En esa instancia de industrialización, donde los obreros que van a recibir el nombre de proletarios trabajan en las fábricas, había que darles como una instancia como un pasatiempo, como un recreo, y la clase dirigencial, los sectores políticos vieron tal vez en el deporte esa opción y los ayudaría en cierta manera a luchar contra las semillas de la revolución, y de la revolución volvamos al punto de la Revolución Francesa, ¿sí? Ante la opresión por ahí de ciertas políticas de gobierno, ellos tenían que buscar en los trabajadores como una válvula de escape. Y esa válvula de escape fue sin lugar a dudas las prácticas deportivas. Acá yo he colocado un pequeño corte de Chaplin, que se los muestro así en líneas generales, para que ustedes vean la famosa línea de montaje o producción en serie, donde un obrero se pasaba horas haciendo una misma actividad, ¿sí? En una línea de montaje, en una línea de montaje acompañado por otros operarios que hacían otro tipo de trabajo. Y bueno, y este operario tenía que estar con esta tarea repetitiva muchísimas horas, ¿sí? Muchísimas horas. Entonces cambia por ahí el sistema laboral que se había impuesto hasta ese momento, en donde el trabajador obviamente en un comienzo carecía de instancias de descanso, las jornadas laborales eran muy extensas, generalmente en la fábrica se encontraban sin buenas condiciones. Bueno, acá hay una excepción porque se ven condiciones relativamente buenas, ¿sí? Por lo menos las fábricas están iluminadas, hay como cierta limpieza y eso muchas veces en los lugares donde, donde los trabajadores iban a desempeñar su trabajo, valga la redundancia, no existía. Bueno, como decía, el deporte en líneas generales aparece en los sectores altos de la población, aquellos sectores que no tenían relativamente que trabajar para poder subsistir, entonces tenían que hacer uso de ese tiempo libre. En Inglaterra, los deportes se van a introducir sobre todo en los public schools, o sea, las escuelas públicas, a los cuales asistían generalmente alumnos burgueses, alumnos de los sectores sociales altos. Entonces, en estos colegios se van a introducir juegos, podemos decir, populares, o juegos que practicaba el pueblo. Y generalmente eran juegos en cierta manera brutales, que tenían ciertas tradiciones. Bueno, en estas escuelas públicas, estos juegos, de alguna manera, se van transformando, mejorando. Se van, si ustedes quieren organizando, se van reglando y reglamentando. Esto tenía un fin, obviamente, eliminar el tema de la violencia. ¿Sí? Entonces, se regulan, ya hay una aceptación por parte de los educadores de estas escuelas públicas, ¿sí? De la importancia del juego. Se organizan las competiciones y ahí aparecen algunas muy importantes en algunos colegios de Inglaterra. Acá yo he tomado el fragmento de una película, que seguramente alguno de ustedes la ha visto, que habla sobre todo de este tiempo histórico. A ver si se me da la conectividad, sí. Se llama Carros de Fuego. Si no la han visto, la recomiendo. Es muy buena película y de alguna manera les va a hacer ver el tiempo histórico sobre el cual nosotros estamos transitando. Bueno, a ver si carga. Bueno, esperamos un segundito. Si no carga, ahí está. Como ustedes, un colegio inglés,
en donde se comienzan a practicar determinados juegos, donde ya hay un reglamento. Bueno, hoy está medio largo el internet. Profe, yo ahora no escucho nada. Está abajo. Bueno, a ver, ahí sigo. Les estaba proyectando Carrozas de Fuego, una pequeña secuencia para que ustedes vean la importancia que tiene el deporte, sobre todo en este tiempo, ¿sí? ¿Me escuchan bien o no? ¿Se ha cortado? ¿Me están escuchando el resto? No, sí, a usted sí lo escucho bien. Va, yo sí. ¿Sí? Bueno, Sí. como les decía, el deporte se practica en los sectores altos de la población y obviamente aquellos sectores que pueden acceder a la educación. Entonces, sin temor a equivocarnos, el deporte se incorpora en los sistemas educativos. Y ahí es donde también van a aparecer los primeros clubes y fundaciones deportivas. ¿Por qué? Porque aquellas personas que egresan de estos colegios seguramente van a ocupar cargos dirigenciales en muchas empresas, en fábricas que tienen trabajadores a su cargo. Y extrañan estas competencias deportivas que practicaban en su época de juventud, en donde muchas veces también había como disputas entre diferentes colegios de Inglaterra, ¿sí? Había ciertas rivalidades y bueno, y es como que sienten la necesidad de seguir practicando esos deportes, más allá de que obviamente haya pasado un tiempo considerable de su egreso. Entonces, de ahí se origina el surgimiento de los clubes, se originan las federaciones deportivas, que poco a poco se van extendiendo para la sociedad y que no son solamente, diría, algo exclusivo de los sectores altos, este, eh, sino que los sectores populares también comienzan, en cierta manera, a participar de algunas prácticas deportivas. Yo acá les muestro dos de los deportes que los sectores altos, sobre todo de Inglaterra, practicaban en su momento, ¿sí? Podemos decir fines del siglo XVIII, comienzos ya, perdón, mediados del siglo XIX, que es la práctica del rugby y la práctica de lo que hoy nosotros llamamos tenis. Bueno, siguiendo con este recorrido, el deporte sobre todo va a alentar, diríamos, el deporte en los sectores poblacionales bajos, ¿sí? El deporte que se llamó obrero, de los sectores bajos. Sobre todo porque, bueno, también entendieron las clases dirigenciales y sobre todo los sectores políticos que era imprescindible que aquellos obreros que trabajaban 12 horas diarias tienen tiempo de ocio. Entonces, de alguna manera, intentaron que esta situación se revirtiera, intentaron cambiar la lógica de trabajo, que ya la vamos a ver en épocas posteriores, donde las jornadas, por lo menos para diríamos, las últimas décadas del siglo XIX, comienzan a estar reguladas en Inglaterra por turnos de trabajo que a veces eran de 8 horas, y eran turnos rotativos, en donde les permitía al obrero contar con un tiempo de ocio y muchas veces ese tiempo de ocio destinado a tareas de recreación, ¿sí? El fin, sobre todo, del deporte pensado para el obrero tenía, como yo les decía recién, un objetivo: cambiar de alguna manera las ideas revolucionarias. El deporte para la época fue, sin lugar a dudas, un recurso para la práctica también militar. Los soldados practicaban mucho deporte para mantenerlos en estado físico ante una inminente posibilidad de conflicto, y también el deporte para mejorar de alguna manera la condición física de los trabajadores. Todo esto lo toma en cuenta un autor que se llama Mandel y que habla fundamentalmente del dinamismo de la cultura inglesa. Un dinamismo que propicia
la revolución industrial y que propicie la aparición del deporte. En ese dinamismo vamos a ver que hay una mayor riqueza de algunos sectores sociales, una gran movilidad social, el mantenimiento o el sentimiento de una mayor unidad, ¿sí? Podemos decir más de carácter nacionalista, y la libertad de asociación, sobre todo que se va a dar en el ámbito del continente europeo. El deporte va a ir conquistando el mundo, si va a ir conquistando el mundo, en este caso Estados Unidos, y en Estados Unidos va a revolucionar de alguna manera el ámbito de la cultura, el ámbito intelectual. Lo mismo que en Inglaterra, el deporte en los Estados Unidos va a llegar de la mano, podemos decir, de los colegios públicos que van a estar a las afueras de la ciudad, una diferencia por ahí con algunas otras naciones europeas, donde los principales colegios, universidades siempre estaban en el ámbito de una ciudad. Una concepción totalmente distinta que tenían los norteamericanos y que en cierta manera era compartida por los ingleses, eran colocar estas instituciones por fuera de la ciudad, de manera tal de tener o de contar con espacios de recreación, espacios de deporte, los campus, los famosos campus universitarios. Dentro de las causas de la aparición de los deportes podemos hablar, primero que todo, el desarrollo económico, la movilidad social y sobre todo la ausencia de regionalismos. Esto tiene que ver con la idea de regiones que luchan o se enfrentan entre sí. En su origen esto no sucedió. La cuna del deporte contemporáneo entonces es Inglaterra. Podemos decir que este deporte también se difunde y llega al resto de los territorios gracias a las innovaciones en el transporte. En la innovación del transporte podemos hablar del aumento en la cantidad de productos, ¿sí? Y la disminución en el tiempo de traslado de algún material de un lugar a otro. El ámbito también deportivo está de la mano y tiene mucha relación, podemos decir, con la revolución liberal, ¿sí? El famoso liberalismo político,